Dios le bendiga, amada iglesia, en esta preciosa hora de la tarde. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos permite de estar aquí a través de las ondas de la internet, de las ondas etéreas, para poder terminar lo que comenzamos el jueves con lo que son las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Todas y cada una de ellas han traído, por lo menos a mi vida personal, han traído una enseñanza tremenda y volvemos a recordar nuevamente el sacrificio precioso hecho en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí. Jesús vino con un propósito. Jesús vino con la intención de ser la llave para traer a la humanidad salvación, redención, justificación, perdón de pecado y sobre todas las cosas, que un día la humanidad pudiera vivir en coinonía con Dios, que pudiera vivir en una relación íntima con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero por este medio también saludar a toda la iglesia, saludar a los hermanos, a cada uno de ustedes, a quienes en repetidas ocasiones, y hoy no va a ser la excepción, he dicho que extraño, que les amamos en el amor de Cristo. Le doy gracias a cada uno de los hermanos que se ha comunicado conmigo y con los que me he podido comunicar también. Le doy las gracias a cada uno de ustedes. Textos, mensajes de textos, mensajes de voz, muchas personas dándome su estatus, cómo están, y estamos orando por todos ustedes. Estamos orando, estamos clamándole a Dios para que la iglesia se mantenga unida, para que la iglesia en este momento se mantenga como un solo cuerpo, como lo que es, que no se desarme, que no se distraiga sobre todas las cosas. Así que, habiendo dicho esto, vamos a comenzar en esta preciosa hora de la tarde. Quiero orar antes de comenzar a exponer la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad nuevamente. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en el futuro. Señor, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a cada una de las personas, Señor, a cada una de las mentes, corazones. Señor, llega a la necesidad, Padre eterno. Mira aquellos, Dios mío, que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Trae consuelo a su alma, a su espíritu. Y trae una palabra de aliciente, Dios eterno. En el nombre precioso de Jesús, reprende todo espíritu contrario a ti que quiera, Dios mío, ponerse a la libertad de tu palabra. Para la gloria y la honra, Señor, lo hemos pedido, Señor. Amén. Amén. Hoy nos quedan las últimas 2 palabras del Señor en la cruz del Calvario. La 6ª y la 7ª palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos estado a través desde el jueves hablando una palabra, tratando de poner en la mente y en el corazón de cada persona que oye estos mensajes una palabra que los traiga nuevamente al pie del Calvario. Mi amado, no estamos esperando seguir secularizar la Semana Santa. Ni queremos tampoco que la Semana Santa se convierta en un cliché o se convierta en algo que sea una costumbre. Más bien queremos que la Semana Santa se convierta en el momento de reflexión donde cada uno de nosotros vuelva al pie de la cruz, al pie del Calvario. Y en esta preciosa hora quiero comenzar con la 6ª palabra, y es una palabra de cumplimiento. Es una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra del Señor, y honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiero concentrarme básicamente en lo que consumado es. Significa, y quiero traer esto de la manera más sencilla y bastante resumida. Mi amado, esta palabra consumado es, en el mundo antiguo se utilizaba de diferentes maneras. Para nosotros son 2 palabras, ¿verdad? Consumado y es. Pero en la antigüedad era una sola palabra, tetelestai. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra, como les decía, se utilizaba en diferentes momentos de la vida
cotidiana o de la vida regular de las personas que la utilizaban en la antigüedad. Y yo quiero traerle a ustedes a colación varias de estas situaciones en las que tetelestai se hablaba o era la palabra pronunciada y para qué se usaba. Mi amado, primeramente, cuando había una deuda entre dos personas en la antigüedad y esta deuda llegaba al fin, esta deuda era pagada por completo, la persona que pagaba, la persona que saldaba, la persona que hacía el último pago, cuando lo entregaba en las manos de su deudor, pronunciaba la palabra tetelestai, que significa consumado es. Lo que esa palabra en ese momento significaba era que la deuda en su totalidad había sido pagada. Ya no se debía nada, ya no había nada más que hacer. Simplemente aquella persona acababa de salir de la deuda que había contraído. Otra de las formas de usar era cuando un siervo, un esclavo, completaba la tarea encomendada por su amo. Este esclavo se cercioraba primero que no había nada más que hacer, que todos y cada una de las cosas, de las exigencias del amo habían sido cumplidas. Entonces este esclavo llegaba donde su amo y le decía a su amo: consumado es, tetelestai. Si él tenía que estar seguro, tenía que estar completamente seguro de que no había nada que quedara suelto. Porque si el amo regresaba y se daba cuenta de que había algo que no estaba bien o no se había terminado, ese esclavo tenía que volver a retomar labores y nuevamente pasar por todo el trabajo de volverlo a hacer. Entonces, para que un esclavo, un siervo, fuera donde su amo y le dijera tetelestai, este esclavo, este siervo, tenía que estar seguro de que jamás volvería nuevamente a hacer la labor que se le había pedido, porque había sido consumada en su totalidad. Había sido completada de principio a fin. Otra manera de usar esta palabra era usada por artistas, por personas que creaban, por personas que estaban dedicados al arte o estaban dedicados a la creación, a la confección de ciertos tipos de utensilios, ¿verdad? Entonces, esta persona o este artista o esta persona que construía, cuando daba un repaso a su creación, a su escultura, a su pintura, o daba un repaso a lo que había hecho, la vasija, la herramienta que había creado en ese momento para en algún momento ser usada, y estaba complacido. Escúcheme bien la palabra. Estaba complacido completamente de lo que había hecho. Esta persona pronunciaba tetelestai, dando a entender que lo que había creado no había que volverlo a hacer. Estaba complacido, se sentía bien, estaba conforme, lo que había creado estaba de una manera correcta, que no tendría jamás que volver a recrear o tener que modificar, sino que estaba por completo seguro de que había creado una pieza que era duradera, que no tendría que volverla a crear. Esta persona, este artista o este escultor, este creador, decía tetelestai. Mi amado, otra de las formas, y aquí es donde quiero entrar en el mensaje de esta preciosa hora, otra de las formas que se utilizaba, y aquí es donde entra en este panorama, es que entra nuestro Señor, aunque más adelante vamos a ver cómo el Señor llenó cada una de estas cosas de las que ya le expliqué,
llenó a cabalidad cada una de estas cosas. Pero yo creo que la más emblemática de todas es esta, y es que esta palabra era usada por el sacerdote. Cuando el sacerdote agarraba el cordero que iba a ser sacrificado, que iba a ser inmolado, este sacerdote lo chequeaba, lo miraba, tenía que ser perfecto, tenía que ser de un año. Lo miraba desde las orejas hasta las pezuñas, desde arriba a abajo. Y cuando el sacerdote entendía, comprendía que el cordero no tenía defecto, era un cordero perfecto, era un cordero sin error, sin manchas, entonces el sacerdote decía: tetelestai, consumado es, y procedía a sacrificar el cordero. Y esto es bien importante, mi amado. Yo quiero que usted vaya viendo esto conmigo, porque Jesús había cumplido como siervo, la exigencia del Padre sobre la tarea de la redención. Así como yo le dije ahorita que el esclavo había hecho todo el trabajo y estaba seguro de que nada más había por hacer, iba donde su amo y le decía: tetelestai. Así mismo Jesús cumplió por completo como siervo el mandato del Padre sobre la redención, la tarea de la redención. Jesús pronunció: consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Lo que tú me enviaste a hacer está consumado. Como artista, Jesús había terminado su obra. Había completado de manera cabal la obra que Dios le había encomendado, y Jesús se sentía complacido en ese momento de todo lo que él había hecho, de toda la obra que había hecho, y estaba seguro y complacido de que estaba completa. Por eso pronuncia: consumado es. Jesús pagaba la deuda que tú y yo teníamos con el Padre, la deuda por el pecado. Jesús había pagado a cabalidad, por completo, nuestra deuda. Por eso pronunció: tetelestai, consumado es. Pero mi amado, para redondear todo esto, mire qué interesante es esto. Yo le dije que el sacerdote tenía que mirar el cordero, lo tenía que evaluar por completo, y cuando estaba seguro que era perfecto, pronunciaba tetelestai y sacrificaba ese cordero. Ahora bien, mi amado, escúcheme. Qué interesante es esto, porque Jesús se viste de sacerdote allí mismo en la cruz del Calvario. Se pone el traje de sacerdote en la cruz del Calvario, y también se pone el traje de cordero. Jesús, siendo cordero, también es sacerdote. Yo siento la presencia de Dios. Siendo cordero, también se hace sacerdote. Está complacido porque ve que el cordero es perfecto, y pronuncia las palabras tetelestai, dejando claro que el sacrificio era uno completo, correcto. Estaba complacido, el cordero era el perfecto. Jesús hace la labor de los dos, de sacerdote y de sacrificio, y pronuncia la palabra: consumado es. De ahora en adelante el hombre no tendría que sacrificar nunca más. De ahora en adelante el hombre no tendría que ir donde un sacerdote para que el sacerdote fuera a la presencia de Dios, sino que Jesús había roto con todos los protocolos que habían en ese momento, dando acceso directo al Padre cuando se rasga el velo del templo, dando acceso directo. Viendo que el cordero era perfecto, pronuncia las palabras: consumado es.
Ya no tienes que llevar nada. Ya no tienes que ir donde un sacerdote. Ahora tú entras a la presencia de Dios directamente para que hables con Dios de una manera personal. Qué tremendo es nuestro Señor, mi amado. Jesús cumplió la ley. Jesús terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús pagó tu deuda, pagó mi deuda. Desarmó, dice la palabra, los poderes de las tinieblas. Nos hizo libres, nos justificó del pecado y al mismo tiempo comenzó la dispensación de la gracia. Se acababa la ley, se acababa ese momento en el que los judíos y la raza humana estaban sometidos a una ley que jamás íbamos a poder cumplir. Jesús cumple la ley a cabalidad, se viste de sacerdote, se viste de cordero, consumado es, ya no hay más nada que buscar. Se acabó la dispensación de la ley. Ahora entra la gracia, ahora entra el momento en el que tú y yo nos hacemos presentes directamente con el Padre. Ahora tú vas donde el Padre y hablas con Él sin ningún tipo de intercesor. No tiene que haber intermediario, solamente tú, Dios, el Espíritu Santo, Jesús. Esa Trinidad preciosa es la que va a estar contigo en la intimidad en ese momento, porque ya Jesús había consumado por completo. Ya Jesús había acabado por completo las exigencias de la ley, las exigencias de los sacrificios, las exigencias de los rituales, las exigencias de las costumbres, las exigencias de la rutina. Ya Jesús había acabado con eso en la cruz del Calvario y estaba diciendo en aquel momento: acabé la obra, terminé, entregué, ya no hay nada más que hacer. Ya el hombre tendrá acceso completo y directo al Padre. Y amado, Tetelestai es una gota de tinta carmesí plasmada en el eterno futuro de la humanidad para su redención y para su salvación. Firmaba Jesús con sangre. Firmaba Jesús con gotas de sangre carmesí para decirle al Padre: entrego la obra, está completa, no hay nada más que buscar, ya no hay nada más que hacer. Ahora el Padre y la humanidad tendría nuevamente coinonía, tendrían nuevamente unidad. Ahora Dios vendría a vernos a cada uno de nosotros justos por la sangre del Señor. Cada vez que el Señor te mira ahora, cada vez que el Dios Padre te mira ahora, te mira a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y te ve justo, te ve santo, te ve agradable, te ve como realmente veía a su Hijo. Tetelestai, consumado es. ¿Cómo te sientes? ¿Realmente te ves? ¿Realmente te sientes como realmente deberías? ¿Realmente te ves como el Padre debería verte? ¿Realmente te ves como el Padre debería sentir verte? Si no es así, yo te invito a que hoy pongas tus manos en las manos del Señor, que pongas tu vida en las manos del Señor y que le permitas a Dios mostrarte la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para que puedas sentir su presencia, para que puedas reunirte, para que esa gracia preciosa que comenzó en la cruz del Calvario hoy te cubra. Quiero entrar rapidito a la séptima palabra.
es una palabra de expiación, una palabra que traerá nuestras vidas y cerrará el capítulo del Calvario para traer después de todo esto, traer una de las situaciones más sorprendentes que ha pasado sobre la faz de la tierra, sobre la resurrección de nuestro Señor. Pero esta séptima palabra pone fin a lo que fue el Calvario de Jesucristo. Pone fin a lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y esta palabra se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero traer brevemente un recuento de los hechos que hemos estado hablando desde el jueves. Primero, mi amado, la Biblia nos decía el jueves que desde la hora novena, desde la hora sexta hasta la hora novena, había las tinieblas consumido la tierra. Mientras el hombre quiso deshacerse de Jesús, las tinieblas cubrieron por completo el mundo. Desde la hora sexta, cuando el hombre clavó a Cristo en la cruz del Calvario y quiso deshacerse por completo de nuestro Señor, las tinieblas tomaron posesión del mundo. Número 2, el Señor se preocupó de la humanidad y pidió perdón al Padre para la humanidad por lo que estaba pasando. Número 3, se ocupó de la salvación de un hombre arrepentido en la cruz. Miren esto, Jesús, estando en la cruz del Calvario, identifica la necesidad de un hombre ser salvo. Y este hombre reconoce delante de quien estaba y pide al Señor que se acuerde de él estando en el paraíso. Y el Señor se ocupa de la salvación de este hombre. La próxima se dirige en forma de honra a María, su madre, y la deja en las manos de su amado Juan, a quien le da el deber de cuidar a María con el mismo amor con el que él fue cuidado, con el que él fue enseñado, con el que él fue cubierto. Qué hermoso es el Señor. Durante estas primeras 3 palabras que Jesús había dicho, se ocupaba de todo lo que había alrededor de él. Mire bien, mi amado. Primero, pidió perdón por la humanidad. Segundo, salvó al hombre que estaba a su mano derecha. Tercero, puso a María en las manos de Juan y a Juan le dio el deber de cuidar a María. Jesús se estaba encargando de todos antes de pensar en sí mismo. Luego que Jesús se encarga de todos, la próxima palabra es, mi amado, tengo sed, dejando saber que estaba quebrantado por completo en su cuerpo. Y luego Jesús habla y dice las palabras: ¿por qué me has desamparado? Quiero recapitular, y esa fue la 4ª palabra: ¿por qué me has desamparado? Y luego de esto dijo: tengo sed. El Señor quebrantado en su alma, en su espíritu y en su corazón, y luego el Señor mostrando el quebranto que había en su cuerpo, ahora poniendo y mostrando lo frágil que era la humanidad, lo frágil que era el hombre. Jesús, el hombre, mostrando por primera vez en la historia la fragilidad de su espíritu y de su alma, y también mostrando la fragilidad de su cuerpo. Una necesidad física como tengo sed. Y ese desamparo espiritual que sintió el Señor, esa lejanía que sintió el Señor de parte del Padre, eso fue lo que dejó ver Jesús en aquel momento. Ahora Jesús comienza a tener
una interacción diferente. Primero se ocupó de todo lo que había alrededor, luego dejó mostrar su humanidad y ahora se dirige al Padre nuevamente para entregarle el trabajo y para dejarle saber: aquí está mi alma, está en tus manos. Qué hermoso y qué tremendo lo que el Señor hace en la cruz del Calvario. Pero esta última palabra es bien interesante, porque ahora Jesús vuelve a entrar, vuelve a centrarse, vuelve a tomar posición y vuelve a hablar con el Padre como quien tuviera una comunión como la del principio. La primera palabra que Jesús habla cuando está en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La última palabra que Jesús expresa en la cruz del Calvario es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 3 oraciones al Dios Todopoderoso. Padre, perdónalos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nuevamente Jesús retoma la oración de un hijo para clamar al Padre y decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es bien tremendo, mi amado. ¿Sabes por qué? Porque esta oración que Jesús hace no es una oración hecha al azar. Esta oración que Jesús hace la aprendían todos los niños judíos y la recitaban antes de acostarse, dejándole saber a Dios que en ese sueño su vida estaba en sus manos. Y esto lo podemos ver en el Salmo 31:5. Dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este versículo lo recitaban todos los niños antes de ir a acostarse. Qué tremendo. Jesús veía su muerte. Jesús ya tenía entendido. Jesús ya sabía que la resurrección era algo evidente, que se levantaría de lo que él en este momento deja ver como un sueño. Jesús recita lo que recitaba un niño antes de acostarse al Dios Todopoderoso. Lo recita sabiendo que tenía la convicción de que en 3 días él se levantaría de ese sueño. Dios lo levantaría de ese sueño. Y dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido. Tú me has comprado. Tú me guardarás. Tú eres mi sustento. Tú me levantarás. En tus manos está mi vida. En tus manos reposa mi confianza. Está en tus manos. A través del sacrificio de la cruz del Calvario, muchos piensan que ese sacrificio Jesús todavía le duele. Yo no pienso que a Jesús le duele ese sacrificio. Jesús lo hizo por amor. Ayer estaba viendo cómo en una ciudad en México lloraban porque hacía 177 años de forma corrida y consecutiva se había celebrado allí un Vía Crucis y habían clavado a Cristo por 177 años nuevamente al madero. Qué tremendo ver cómo la gente quiere recordar el dolor para acostumbrarse a él. Jesús murió y vio su muerte, vio ese momento tan nefasto para todos. Él lo vio como un sueño del que se levantaría, y así lo hizo al 3er día. Para muchos es costumbre. Para él fue un sueño de 3 días. Se levantó al 3er día. Resucitó al 3er día. Y está hoy reinando a la diestra del Padre con poder y con gloria. Esa es nuestra esperanza. Que un día nosotros, los que hayamos muerto, nos levantaremos con Dios, con su Espíritu Santo y con ese sonido de trompeta,
con ese clamor, sube acá, iglesia. Tú y yo nos levantaremos y seremos nuevamente reunidos con los que hayan quedado, con los que hayamos quedado. Mi amado, ten la certeza y la seguridad de que Dios nos levantará, de que el sonar de las trompetas levantará a cada uno de nuestros seres queridos que hayan muerto en Cristo, que tengan y que hayan tenido ese Salvador del mundo. Mi amado, si hay algo que recordar, es recordar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Es recordar que por amor dio su vida, pero es recordar que al tercer día resucitó de los muertos y hoy está glorioso con aquella gloria que tuvo desde el principio, dándole el primado a Él, dándole toda la gloria. Recordemos a Jesús como el Salvador que reina por los siglos de los siglos. Mi amado, espero en el nombre del Señor que esta pequeña reflexión sobre las 7 palabras hayan sido de bendición a tu vida. Que recuerdes que Dios está en control de todas las cosas. Que recuerdes que Dios es todopoderoso y que a Él nada se le escapa. Quiero enviar nuevamente un saludo a toda la iglesia. Y vamos a orar en esta hora por aquellas personas que tienen a un familiar enfermo, que tienen un familiar pasando por situaciones difíciles. Vamos a orar y somos despedidos. Padre, en el nombre precioso de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Recibe todo el honor, mi Dios amado. Gracias por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Gracias por hacerte presente. Gracias por poner tu vida por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por levantarlo de los muertos. Gracias, Jesús, por esa salvación tan preciosa. Y ahora te pido por los enfermos, por los que tienen, Dios mío, alguna condición, por los que están pasando, Dios eterno, allá en Nueva York, Dios eterno, en cada uno de los estados, por aquellos que están pasando por la difícil situación de este virus. Señor, y no tan solo ellos, sino los que están por otras causas. Espíritu Santo de Dios, te pido que llegue, te pido que sanes, te pido que obres, te pido que pongas tu mano, Dios mío, sobre la enfermedad, sobre la necesidad, mi Dios amado. Mira aquellos, Dios eterno, que se han quedado sin trabajo. Padre eterno, que llegue, Dios mío, el suplemento. Suple en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a Sion de una manera especial y poderosa, para la gloria y para la honra de tu nombre, Dios mío. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le amamos en el amor del Señor.